Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a nuestra iglesia en Bucaramanga. Bendice, Padre Santo, a cada familia, a cada persona, Señor, que en esta noche, Señor, se conecta, Dios. Bendigo, Señor, la vida del Pastor Jesús, Dios mío. Bendigo a su liderazgo, Señor. Bendigo la vida del Pastor José Ordóñez, Dios mío, y de todo el equipo, Señor, que tú le has dado, Señor, a Casa Roca Bucaramanga. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos seguros de que tú estás cuidando de nosotros en este tiempo tan particular que estamos viviendo como iglesia. Bendícenos y háblanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, dedicamos, Señor, nuestra vida, nuestros corazones, nuestras mentes. Nos quitamos de encima las cargas y las preocupaciones, Señor, para dedicarnos, Señor, a estudiar tu palabra. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Listo, mi paz. Entonces, a todos quienes van llegando a la transmisión, los que se van conectando, que dicen, bueno, ¿quién es Carlo? El pastor Carlo es el pastor de Casa Roca Montería y es a quien tenemos como invitado en esta tarde. Damos la bienvenida a quienes van llegando a la transmisión. Mi paz, comencemos. ¿Por qué el nombre de Nada Más? Mira, pastor, yo creo que lo que yo les voy a contar, yo creo que bueno, primero les quiero contar que esto se lo transmití primero a la iglesia de Montería hace unos fines de semana y nace de una preocupación, nace de la preocupación que estoy notando en muchas personas y es natural que suceda en personas que no son creyentes, pero me angustia que eso suceda entre personas creyentes. Muchas personas me llaman y me dicen, pastor, estoy angustiado, desesperado, me siento mal, siento que quiero salir corriendo. Yo no sé si te pasa a ti, Pastor Jesús. Yo creo que a todos nos pasa. Fíjate que eso es algo que ha empezado hay algo que ha empezado a ocurrir en Bucaramanga, y es que la curva de contagios va en subida. Ya tenemos personas cercanas de la iglesia contagiadas con COVID-19. Al comienzo del confinamiento, Bucaramanga tenía números muy bajos, pero después de junio el número empezó a crecer de una manera exponencial y en este momento ya tenemos miembros de la congregación. Hablábamos hace un par de semanas precisamente una conversación que tuve con una persona que me decía, pastor, tengo temor, estoy angustiada, tengo COVID, estoy confinada y estoy algo angustiada. Entonces, tantas cosas que están ocurriendo en nuestro entorno, el temor al contagio, el temor hasta la muerte, porque la persona escucha y dice, he escuchado por redes, he escuchado por noticias, que si me coge y me contagia y me entúan y en menos de una semana me puedo morir. Entonces la gente ha empezado a cargar con una angustia, con un temor, con un desasosiego impresionante en este último mes. Nosotros precisamente hoy tuve que oficiar un sepelio y me tocó hacerlo de manera virtual. No nos dejaron entrar al cementerio y tuvimos que hacerlo por Zoom. Y es tal vez uno de los casos más cercanos que hemos tenido de una persona fallecida. No, gracias a Dios, nadie de la iglesia ha fallecido, pero tenemos personas de la iglesia que se han contagiado. Y el temor al contagio o el temor a la muerte o el temor o la presión de estar todos encerrados en la casa, de no poder salir, yo creo que ha sido factor importante para que el contagio se dispare. La gente se desesperó y se salió porque necesito salir, necesito compartir con amigos, necesito ir para la playa. Montería es una ciudad donde la gente los fines de semana se va para su finca o se va para la playa. Tenemos a Coveñas a hora y media. Entonces la gente acostumbra a hacer eso y la gente se desesperó y no aguantó y se fue. Y cuando nos comenzaron a decir, miren, este fin de semana apretaron muchísimo el tema del confinamiento y podemos salir solamente lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, martes y miércoles. Creo que el jueves ya no se puede salir. Jueves, viernes, sábado y domingo no se puede salir a la calle. Toque de queda en Montería. Y eso lleva a la gente a estar asustada, lleva a la gente a estar diciendo, pero es que para yo poder vivir necesito amigos, necesito calle, necesito deporte, necesito montar en bicicleta. Se volvió de moda estar fit, entonces necesito ir al gimnasio, no sé, la gente comienza a decir, yo necesito cosas.
Y en realidad cuando la gente viene con ese tema a hablar conmigo, yo le digo, amigo, si somos honestos, tú no necesitas nada más. Tienes todo lo que necesitas de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Y yo quiero que si ustedes, miren, a mí me gusta cuando yo estoy conectado con mi iglesia, me gusta decirles, no me miren leer la Biblia, no me miren predicar, tengan su Biblia en la mano. Cuando usted se conecta con la iglesia, tenga su Biblia en la mano, porque es muy aburrido ver a una persona leer la Biblia. Es más chévere cuando usted se conecta con su Biblia y usted la lee. Y quiero invitarlo a que mire conmigo Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Antes de leerla, les quiero dar un poquito de contexto de lo que Pablo dice en la carta a los Colosenses. Colosas era una iglesia que fue fundada por un discípulo de Pablo que conoció, no recuerdo exactamente dónde, tal vez en Hierápolis o algo así, y este hombre que se llama Epafras parece que se va a la ciudad de Colosas, predica el evangelio y en virtud de la predicación de Epafras se funda la iglesia en la ciudad de Colosas. No es muy seguro que Pablo haya conocido Colosas, pero parece que con los años, con Pablo preso en Roma, Epafras llega a Roma y le pone quejas a Pablo. Algo está sucediendo en la iglesia de Colosas. Y lo que sucede es que, a diferencia de las otras iglesias como Corinto o como Galacia, donde había divisiones en la iglesia, esta es una iglesia unida. Esta es una iglesia donde la gente se lleva bien, pero tienen un problema. Hay una herejía que se está metiendo al interior de la iglesia. Y la herejía le dice a las personas, o esta enseñanza rara, salida del contexto de la palabra de Dios, le dice a la gente, usted tiene a Cristo, pero necesita algo más para lograr completar su salvación. No es suficiente con Cristo, usted necesita un poco más. Y entonces le dicen a las personas, entonces usted tiene que circuncidarse, que era una costumbre de los judíos, pero ellos además de circuncidarse les dicen, tienen que cumplir con el ritual del lavado de las manos, el ritual de la luna, el ritual de no sé qué cosa, no tomar ciertos alimentos, no tocar a ciertas personas, y le comienzan a meter un pocotón de reglas a la salvación. Pablo, en la carta a los Colosenses, afirma que todo lo que nosotros necesitamos es a Cristo y nada más. Todo lo que nosotros necesitamos para llegar a ser salvos es Cristo. El pastor José Ordóñez, no es cierto, no es el pastor José Ordóñez, el pastor Josh McDowell nos enseñaba que nosotros lo que necesitamos para nuestra salvación es Cristo y nada más. Para el ejercicio de nuestra santificación necesitamos de la iglesia, necesitamos de personas. Pero la palabra de Dios nos enseña, y Pablo se lo enseña a Colosas, que somos completos en Cristo. No necesitamos nada más que a Cristo. Y quiero leerles, antes de leer el texto que cité, quiero leerles, para meterlos en contexto, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y aquí es donde Pablo comienza a tratar el tema de la herejía que hay al interior de Colosas. En el versículo 15 les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Esto me encanta, pastor. La creación, todas las cosas tienen coherencia en Cristo. Tu vida y la mía tienen coherencia. Nuestro ministerio tiene coherencia por el hecho de que Cristo es y de que Cristo existe. Si no, seríamos lo mismo que lamas tibetanos o imanes musulmanes. Cristo, la vida de Cristo, la presencia de Cristo es la que nos da sentido a la vida. Y miren lo que dice el versículo 19, que me parece que es algo tremendo. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y de eso vamos a volver un poco más adelante. Pero en el capítulo 2, versículo 19, ¿fue que les dije? Sí, 2.9. 2.9. Exacto, 2.9. Dice el texto así, lo voy a leer. Dice en el 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y esto me encanta. Y miren lo que dice el versículo 10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y esto me encanta. Dice que toda la plenitud de la divinidad, todo lo que es Dios, habita en forma corporal en Cristo. Y en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes y yo
y el pastor Chucho y cada una de las personas que está conectada en esta noche hemos recibido de esa plenitud. De esa plenitud hemos recibido. Si me permites, pastor Chucho, quiero leerles a Colosenses capítulo 2, versículo 10 en versión Reina Valera. Y miren lo que, como lo dice Reina Valera, dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y es la versión Reina Valera le añade a lo que dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice que en él hemos recibido de esa plenitud. Claro. Reina Valera dice que en él estamos completos. Estamos completos en él. De hecho, con el mismo versículo, pero en palabra de Dios para todos, dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. No necesitan nada más. Pastor, cuando la gente llega y nos dice: es que yo necesito, bueno, te estaba contando ahorita que estoy dictando el curso de madurez espiritual, ¿cierto? Sí, antes de salir al aire me contaste que estás dictándolo. Los domingos, después del servicio, descanso 10 minutos y vuelvo y me conecto con algunas personas porque estoy dictando el curso de madurez espiritual. Y en una de las sesiones del curso de madurez espiritual le hacen preguntas a las personas y dicen: ¿serías más feliz? Sí. Y en la cartilla aparece una raya en blanco y la gente lo tiene que llenar. Entonces, yo le hacía esa pregunta a mi esposa en estos días. De hecho, cuando se lo compartía a la iglesia, yo hice una encuesta por Instagram y yo le decía a mi esposa: amor, ¿qué necesitas tú para sentirte completa, para sentirte plena? Y mi esposa me dijo: pues necesito plata. Y si somos honestos, pues eso ayuda un poquito, pero pues es una cuestión de añadidura en realidad, porque la palabra de Dios nos enseña que no necesitamos nada más, estamos completos en Cristo. Y esto tiene miles de aplicaciones, pastor, en la vida de las personas. Yo no sé, ¿alguna vez te ha pasado que a tu oficina ha llegado una pareja que se separa y uno de los dos miembros están destrozados porque le hace falta a la otra persona, le hace falta su esposo, su esposa o lo que sea? ¿Sí te ha pasado alguna vez? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y creo que cuando hablabas de eso pensaba precisamente en el matrimonio, y pensaba cómo muchas veces buscamos, fíjate que cuando piensas en el matrimonio, en la relación, tú te encuentras en Génesis con que el Señor dice: te haré una ayuda idónea. Pues la mujer para uno es una ayuda idónea, no es el complemento. Mi complemento lo encuentro en Cristo, ¿cierto? Mi plenitud la encuentro en Cristo. Ok, con mi esposa me hago uno. La palabra de Dios dice: y entonces serán uno y se unirán en un solo ser, y entonces dejarán a padre y madre. Pero mi plenitud, y entonces ahí es donde muchas personas dicen: no, es que yo me siento vacío porque yo siento que mi esposo no me ama, ¿sí? Yo siento que mi esposo no. Obviamente tu esposo tendrá que rendir cuentas delante de Dios algún día por lo que ha hecho, por si te ha alimentado emocionalmente, si te ha estado cuidando, pero tú tienes que entender que tu plenitud tiene que estar en Cristo, ¿cierto? Pasa con las mamás, con los hijos: ay, tanto que les he dado y no me dan nada, y cómo me pagan, y entonces se habla de pájaros. Así paga el diablo a quien bien le sirve, ese es dicho de mamá. Le sirve. Entonces, claro, porque la mamá está buscando recoger cuervos y te sacarán los ojos. Exacto, entonces uno dice: tenemos que buscar la plenitud en Cristo, ¿cierto? Entonces, claro, algunas personas dicen: ok, es fácil la teoría, pero llevémoslo a la práctica, ¿sí? Porque siempre el ser humano busca esa reciprocidad, busca llenar eso con las personas, pero cuando entendemos este principio, el entender esto me lleva a mí a comprender muchas cosas, ¿no? Esta verdad en la que el Señor me dice, como lo dice Pablo, que se predique a Cristo y solo a Cristo. El fundamento es Cristo, ¿cierto? La roca, quien me sostiene es Él. Así es. Hace más o menos unos 6 o 7 años estuvieron los coordinadores de Roca Kids Bogotá, Germán Babamón y Diana, estuvieron dando una capacitación para los maestros de Roca Kids. Y Diana hizo una predicación para Mujer Integral. Y en la predicación de Mujer Integral ella dijo algo que además es caballito de batalla de las mujeres en Montería. Ella dijo: miren, yo amo a mi esposo y él sabe que lo amo y sabe que es mi complemento, que yo lo amo, que soy feliz con él, pero si él me deja, si él se busca otra, si él hace cualquier cosa con su vida, él sabe que yo estoy completa en Cristo. Y eso a mí me marcó, porque creo que eso tiene que ser
un principio de vida para cada uno de nosotros. Entender que en Cristo, Pablo nos lo dice a través de Colosenses de la misma manera, en Cristo estamos completos y no necesitamos de nada más. Por supuesto, anhelamos salir a la calle, anhelamos vernos con nuestros hijos, con nuestros amigos, anhelamos volver al templo y disfrutar de la alabanza. ¿A cuántos no les gustaría volver a tener un tiempo de alabanza como los que tenemos a veces, donde levantamos los brazos, donde nos arrodillamos en la presencia del Señor? Creo que esos tiempos me hacen falta a mí, les hace falta a ustedes, ¿sí o no, pastor? Sí, no, total, por supuesto. Y sin embargo, el ser humano necesita. Y sin embargo, la Biblia dice que aunque no lo tengamos, en Cristo estamos completos y nada más nos hace falta. Nada más. Cristo y nada más. Entonces, en realidad, cuando yo estaba enseñando esto en Montería, yo le decía a la iglesia, esto es lo que yo necesito saber cuando creo que necesito algo para estar bien. Yo necesito saber que no necesito nada más cuando creo, porque ese pensamiento va a venir a mi cabeza y a la tuya y a la de cada una de las personas que están conectadas hoy. Alguna vez va a llegar el momento en que voy a decir, yo necesito ir a la playa, necesito ir a San Gil, necesito ir a Chicamocha, o yo no sé, estoy contextualizando en Santander. Necesito ir al estadio, necesito ir a jugar básquet, o no sé. Amigos, sí, eso es algo que deseamos, y si oramos de pronto el Señor nos concede, pero si el Señor no lo concede, nosotros necesitamos saber que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Y pastor, saber eso tiene implicaciones tremendas en la vida de la gente. De hecho, cuando nosotros somos protestantes y la fe de la iglesia protestante, del cristianismo protestante, está basada en principios que con el paso de los siglos los reformadores fueron estableciendo. De ahí surgen las tales 5 solas sobre las que se basa la fe del Evangelio. Y si ustedes las recuerdan, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo escritura. Solo fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas son las cinco solas. La cuarta es fundamental en la vida de un cristiano protestante. Solo Cristo. Y hoy lo descubrí lo importante que es para nosotros entender ese principio en la vida de los cristianos. Les contaba que hoy tuve que oficiar un sepelio, y cuando hice el sepelio hablé de Cristo, prediqué de Cristo, llevé a las personas a recibir a Cristo como Señor y Salvador. La gente hizo la oración de fe. Terminé haciendo una oración y se acabó el asunto, pero había gente que creía que necesitaba más, y entonces dijeron, no, pero es que miren, están enterrando el cadáver. Entonces comenzaron a repetir las letanías y las cosas que son tradicionales de los católicos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua, y sí, incluso hicieron la oración a la Virgen y una cantidad de cosas, porque la gente siente que Cristo no es suficiente. Es la mentira que le metieron a la iglesia de Colosas en el siglo primero, y es la mentira que todavía se nos mete en la cabeza y en el corazón muchas veces. Que nosotros sepamos que Cristo es todo lo que necesitamos, que no necesitamos nada más, tiene unas implicaciones tremendas en nuestra vida de fe, en nuestra historia. Mire, que solamente Cristo sea todo lo que necesitamos, nos enseña que solo Cristo es Dios invisible. Solo Cristo es el Dios invisible. Solo Cristo fue a través de Cristo se creó todo, solamente a través de Cristo. Solo Cristo es preexistente. Ni Pablo, ni Pedro, solo Cristo es preexistencia. La preexistencia de Dios hace parte de un principio fundamental bíblico de nuestra fe. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Cristo, no es Pedro, no es el Papa, no es el pastor Darío, ni es el pastor Chucho. Cristo, y eso es lo que nos hace a nosotros protestantes, saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tiene unas implicaciones tremendas de fe en cada uno de nosotros, y pienso que es parte de la lucha que nosotros debemos vivir día a día. ¿Tú fuiste católico, pastor? Sí, claro. ¿En algún momento de tu vida? Uy, sí, pues siendo pelado, yo a los 20 años conozco del Señor, tal vez antes, pero mi comienzo fue tibio, fue un pie adentro y un pie afuera, como tal vez muchos. O sea, en medio de la adolescencia, imagínate, en medio de tantas cosas que se veían allí,
Tal vez a los 20 años el Señor realmente me llama y me toma, y allí donde inclino mi corazón y me humillo. Hace prácticamente 20 años, yo voy a cumplir 40 en septiembre. Ok, yo comencé a ir a la iglesia católica. Pues mi familia era católica, pero no era practicante, no iban a la iglesia nunca, y yo comencé a ir a la iglesia católica de la mano de otros amigos, porque a la iglesia, a la misa de 7 de la noche, iban las niñas bonitas. Entonces nosotros nos íbamos a misa a mirar niñas, no a escuchar palabra. Entonces eso pasa en la iglesia hoy día. Eso pasa en todas partes. Eso pasa en Timoteo, eso pasa en J25, eso pasa en... Total. Y tal vez uno de los choques grandes que yo tuve en el momento en que cambié de ir a la iglesia católica a ir a la iglesia cristiana fue entender que solo Cristo era suficiente. De hecho, llegar a entender que Jesucristo es Dios me costó entenderlo. Para mí Jesucristo era una persona importante, interesante, clavada en la cruz, valiosa. La iglesia, inteligente, una figura como lo fue Simón Bolívar o Cristóbal Colón o cualquiera de los otros. Pero entender que Cristo es Dios, esa vaina me pateó. A mí me pateó. Y requirió de un cambio mental, de estructura mental, para poder entender que Cristo es Dios y que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, no necesito nada. Y eso tiene varias implicaciones, pastor, en nuestra vida como creyentes. Si Cristo es todo lo que yo necesito, si estoy completo en Cristo, nada es imprescindible. Nada ni nadie es imprescindible. Entonces, cuando una persona creyente se termina una relación sentimental o pierde un ser querido, tiene que entender que sí hay un dolor, pero un dolor que es temporal, que Cristo se encarga de sanar, porque nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. ¿Y cómo cuesta enseñarle eso, especialmente a los adolescentes? Yo conozco adolescentes que a los 19 años tienen un fracaso sentimental y están que se quitan la vida, porque no voy a poder vivir sin ella. Hay canciones que se escriben bajo ese principio, bajo el tema de que no puedo vivir sin ella, mi mundo se acaba. Y hay una canción de Andrés Cepeda, no me acuerdo en ese momento del título, que dice que el man está desesperado, está enloquecido mirando las redes sociales de la niña a ver si le encuentra un like o si encuentra una señal de vida de la muchacha, de que está triste, de que está desesperado. En realidad es un tema tremendo, porque siempre la gente se siente incompleta y nosotros necesitamos entender por fe que no necesitamos de nadie más. Cristo es suficiente para todo. Cristo es suficiente para nosotros. Yo quiero decir algo con relación a eso que tú estás diciendo. Cuando nos acercamos a Dios, entendemos el valor de la salvación. Entendemos digamos que hacemos el ejercicio de comparar este mundo terrenal con la gloria venidera, ¿cierto? Con la eternidad, ¿cierto? Y es como una gran cuerda que no tiene un fin, con una punta roja. La punta roja es lo terrenal, y la eternidad es una cuerda sin fin, ¿cierto? Es una eternidad, precisamente, es algo que no podemos contar, porque nosotros somos, obviamente, estamos diseñados en un tiempo cronos, en donde tratamos de medir todo, y bueno, más o menos cuánto va a durar la eternidad. No, la eternidad es algo incalculable, y es completamente desproporcionado frente a lo terrenal. O sea, 80 años no es nada comparado con la eternidad. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, entiendes el valor de eso, y entiendes lo que Jesucristo hizo en la cruz, y entonces entiendes que todo fue por Él, gracias a Él, por su obediencia, guardó silencio. Dice la palabra que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando tú me hablas de plenitud en Cristo, yo comprendo algo. Yo comprendo mi condición de pecado, porque solo cuando tú comprendes tu condición de pecado te das cuenta de tu necesidad de Jesús, y comprendes que en Él hayas esa plenitud. ¿Para qué? Para ser liberado, perdonado, ¿cierto? Porque su sangre se derramó, y ahí es donde hablábamos al comienzo de la suficiencia de la cruz, la suficiencia de Cristo. Entender que Él murió una sola vez y para siempre para el perdón de mis pecados. Entonces, para mí, hoy que estoy caminando con Dios,
empiezan a tomar otras cosas mucho más valor. Sí, es como cuando tú empiezas a conocer de algo y tú dices, ok, no conocía, no sabía, entonces he aprendido a conocer que lo espiritual toma un valor impresionante en mi vida. Antes iba detrás de muchas cosas, antes tal vez, y aún hay personas que dicen, tengo muchos proyectos, tengo cosas por desarrollar, sí, pero ya tienes clara una visión de lo eterno, ¿no? De ese reino eterno. Entonces yo digo, aquí yo entiendo el valor de lo que significa el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, el Señor Jesucristo lo dice, aquí van a sufrir, o sea, van a tener aflicciones, pero no tengan temor, que yo he vencido al mundo, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, en el Señor encuentro esa plenitud, pasando por desiertos, por cualquier dificultad, pero sé que mi nombre, por ejemplo, está escrito en el libro de la vida. Y como yo hoy entiendo que lo espiritual toma mucho más valor que lo terrenal, yo digo, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por entregarte en esa cruz para el perdón de mis pecados, gracias por darme el regalo de la salvación. Gracias porque no hubo nada que yo hiciera, sino que todo lo hiciste tú, ¿sí? O sea, no hay un mérito humano, no es que, ay, es que yo definitivamente, como no he sido tan buen hijo, merecía estar en el cielo. No, todo es por gracia. Y todo es gracias a nuestro Señor Jesús. Entonces ahí es donde cuando tú dices suficiencia, plenitud, y yo digo, sí, claro. De hecho, poder entender el pasaje donde Pablo dice, dejen de fijarse en las cosas de la tierra y concentren su atención en las cosas de arriba, solamente se va a hacer algo fácil, algo valioso cuando nosotros entendemos que en Cristo lo tenemos todo, que no necesito de las cosas, y tal vez esa es la segunda implicación de esto, pastor. Perdón, Beto, perdón, te interrumpo. No, dale. Es que yo pienso y digo, cuando entendemos el valor, o sea, lo que significa Jesús, por Dios, entonces solo al Padre hay un camino. ¿Cuál? Cristo. O sea, no hay otra manera. Entonces yo digo, solo a través de Jesús. Entonces, claro, uno le habla a las personas y les dice, solo es a través de Jesús. Tienes que entregarle tu corazón a Jesús, tienen que entregarle tu vida. Lo que le dijo Jesucristo a ¿cómo se llama? El que se bajó del árbol, Zaqueo. A Zaqueo le dijo, invítame a tu casa, y cuando llegan a la casa le dijo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Entonces yo digo, Señor, se trata de ti, Jesús. Y mira que en este tiempo, en un tiempo como este, la gente dispara, la gente que no es madura espiritualmente, le dispara lo que sea con tal de obtener respuesta de lo que estamos viviendo. Entonces le dicen al pastor, ore por mí, pero le da lo mismo que ore fulanito de tal, o écheme el horóscopo a ver qué pasa, o echemos riegos, matas y riegos raros para que no entre la enfermedad, porque la gente dispara para todas partes. Solamente cuando yo ya entiendo que Cristo es suficiente, encuentro que mi necesidad espiritual, la satisfacción de mi necesidad espiritual, la encuentro solamente en Jesús, solo en Jesús, solo Cristo. Y creo que eso es lo que significa esto de nada más, solamente en Cristo. Cuando te estaba diciendo en este momento que Pablo nos dice, concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es porque precisamente la gente hoy en día está concentrada en las cosas de la tierra. Sí. ¿Cuándo recuperaré mi empresa? ¿Cuándo recuperaré mi trabajo? ¿Cuándo recuperaremos la libertad? En Estados Unidos y en España la gente está demandando el tema del confinamiento y de los toques de queda porque dicen que le están violentando sus derechos constitucionales y una cantidad de argumentos que para un creyente no tienen sentido en la medida en que yo entiendo que Cristo es suficiente. Hay gente que ha perdido trabajos, que ha perdido casa, que ha perdido carro, pero si tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Por eso tal vez Jesús nos dice, no se preocupe por qué comerán, ni qué beberán, ni cómo se vestirán, porque los paganos son los que andan detrás de eso y papá sabe lo que usted necesita. Nuestro Padre sabe lo que usted necesita. Y termina diciendo más bien, busquen primero el reino de Dios y la justicia de Dios. Las dos cosas, el reino de Dios y la justicia de Dios. Jesús es quien lo dice. Es nuestro Señor Jesús quien lo dice. Claro, Mateo capítulo 5, tal vez 5, 6. 6:33. Sí, eso, 32 al 34, bueno, no importa. El caso es que Jesús le dice eso en el Sermón del Monte a la gente, no se preocupen, busquen primero el reino de Dios y lo que usted cree que necesita, yo se lo mando, porque mientras usted me tenga a mí, conmigo es suficiente. A Pablo se lo dijo, Pablo le dijo, Señor, quítame esta enfermedad que tengo, quítame esta espina. Y Jesús le dijo, no, Pablito, conmigo es suficiente, con mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. El tema es complejo y yo pienso que es un tema por el cual
necesitamos orar, y necesitamos orar nosotros como creyentes para entender que en este tiempo tan complicado, tan difícil, necesitamos únicamente de Cristo, solamente necesitamos de Jesús. Hay un texto que me encanta, pastor, en el Salmo 73. David pone una queja tremenda de su situación, porque dice que él se queda mirando a las personas que no son creyentes, que no tienen fe en Dios, y dice, véalos, sanos, ricos, la pasan bien, y uno creyente, y mire cómo me va, perdí el trabajo, estoy angustiado, a estos no les duele ni siquiera un pelo. ¿Y qué pasa? Y dice que se amargó por estar mirando a la gente. Sentí envidia, dice, sentí envidia de los arrogantes y de la prosperidad de los malvados. Así es. Entonces dice, hasta que comprendí cuál es el destino de ellos. Y algo que nosotros enseñamos mucho es la importancia de mirar todas las cosas con perspectiva eterna. No a mirarlo con la temporalidad que estamos viviendo, sino a mirarlo de manera eterna. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro las cosas, que fue justamente lo que hizo David estaba mirando lo terrenal y de pronto mira el futuro, mira con perspectiva eterna y dice, ahí entendí, dice David, ahí entendí. Y cuando entiende la confesión de David es tremenda, porque dice, se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad y mi ignorancia. Y le dice a Dios, me porté contigo como una bestia. Y aquí es donde uno tiene que reflexionar y decir, Señor, ¿cuántas veces me he portado contigo como una bestia? Es que no, y te tengo una palabra. Sí, el Señor me dijo que te la tenía que decir. Te regalo Salmo 73, versículo 22. La persona, ay, gracias por esa palabra. Y que dice, no, búscala en tu casa, medita en ella. El Señor me dice que te la tengo que regalar a ti. Entonces, claro, llega a la casa y dice, ok, necio, ignorante, te has portado como una bestia. Uno dice, wow. No sea mula, diría uno, no sea mula, hermano. O sea, por favor. Cuando la palabra... Ahí es donde uno tiene que hacer el examen y decir, uy, Señor, sí que me he portado como una bestia a veces. A bestia, sí. No sé si tú, yo a veces utilizo esa frase. A bestia. ¿Sí o no? Total. Y ahí David lo está diciendo, me porté contigo como una bestia. Total. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías de cómo el caballo el que no se apareja tiene que ser amansado con brío? Bueno. Con brío y con freno, lo dice freno, sí. Salmo 32. Salmo 32:9, sí, señor. Salmo 32, donde dice, no seas terco como mula, a la que hay que domar con brío y freno. Y sí, el Señor, este es un tiempo... Yo entiendo que este no es un tiempo fácil, yo lo entiendo. De hecho, pastor, ¿puedo ser crudo? ¿Me permites pues, ser crudo? Pastor, estamos aquí con el corazón abierto y dispuestos a lo que el Señor nos tenga que decir. Yo no sé si después de lo que voy a decir me van a volver a invitar a Bucaramanga. Pero... bueno, Paz. Se nos acabó el tiempo, nos vemos del próximo. Se acabó el tiempo, Paz, no, ya. Bueno, en otra oportunidad. Miren, yo creo que a veces le ponemos demasiado morbo o demasiada tiza a la muerte. Le ponemos demasiada tiza a la muerte. Pablo le dice a los tesalonicenses, le dice, oiga, yo quiero que ustedes entiendan bien lo que va a pasar con los muertos para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Sí. A Tesalónica te dice eso. Ajá, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y les dice, ¿acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Y yo creo que la pregunta Pablo la hace, oiga, ¿acaso ustedes en qué están creyendo? ¿Acaso ustedes no han orado y no le han dicho, cuántas veces hemos cantado, celebrad Cristo vive, resucitó, le decimos al Señor? Pero entonces cuando tenemos que enfrentar a la muerte, estamos sufriendo más de la cuenta. Le tenemos pánico a la muerte. De hecho, la gente le tiene miedo a hablar de la muerte. En casa la gente no habla de la muerte. Y en este tiempo, seamos honestos, estamos enfrentándonos a la posibilidad altísima de que cualquiera de nosotros hoy esté vivo y mañana desaparezca. Sí. La posibilidad es enorme. En Bucaramanga, en Montería y en cualquier otra parte, la posibilidad es enorme.
Y yo creo que este es el tiempo en que nosotros necesitamos entender, primero tener una perspectiva correcta acerca de la muerte y entender que si morimos con Cristo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el afán? El pastor decía hace un momento, ¿cuál es nuestro afán de hacer riquezas en 80, 90 años, 100 si le va bien a usted, cuando nos está esperando la vida eterna con Cristo? Así que Cristo es todo lo que necesitamos, ni siquiera esta vida la necesitamos. Pablo la tenía tan clara que decía, porque para mí el vivir es Cristo, vivir es Cristo. El morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Entonces Pablo la tenía clara y decía, uy, yo solamente necesito a Cristo, solo necesito a Cristo. Y yo creo que esa es la enseñanza que tengo para todos ustedes, enseñanza que a mí me toca poner en práctica. Porque cuando yo les estoy hablando, no les estoy diciendo, el pastor Carles se las sabe todas y él tiene a Cristo en primer lugar de su vida y qué pureza de fe. No, hay momentos de dificultad en los que los hombres dudamos, en los que yo no sé si al pastor Jesús le ha pasado, pero yo mismo he patinado en mi fe, le he reclamado al Señor, y hay momentos en los cuales yo necesito recordar que solamente necesito a Cristo. Solo Cristo. Déjame contarles, tal vez para ir cerrando, déjame contar, por favor. ¿Tienen afán? No, dale, no, te escuchamos, por favor. Bueno, la comida espera, podemos comer a las 11 de la noche y no pasa nada. Les voy a contar una historia de nuestra vida. Recién nosotros llegamos a Montería, nosotros nos reuníamos en una casa pequeña. Y en esa casa pequeña estuvimos como iglesia tal vez unos 2 años hasta que eso se reventó y nos tuvimos que ir a un sitio más grande. En el año 2010, tal vez, 2000, cuando hubo mundial, no, para unas eliminatorias, debió ser en el año 2009, nosotros estábamos en una reunión, un día que había un partido Colombia-Argentina por eliminatorias, estábamos reunidos con el liderazgo de la iglesia. Ven acá que te voy a presentar a la iglesia de Bucaramanga, les voy a presentar a mi esposa. Hola Lulú, ¿cómo estás? Por ahí viene. Ahí está. Por ahí viene. Esta es mi esposa. Hola Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, que estaba en un discipulado también con las chicas y no pude llegar antes. ¿Cómo están? Muy bien, aquí compartiendo con el Paz Carlos, juiciosos en la tarea y pues contentos de que estén con nosotros. Qué chévere. Gracias, Paz. Vengan, les voy a terminar la historia. Nosotros estábamos en una reunión hace muchos años, en una reunión con el liderazgo de la iglesia. Y terminó la reunión y yo me fui con los hombres para mi casa a ver el partido Colombia-Argentina. Era un partido importante, eliminatorias y todo el cuento. Y mi esposa se quedó en la iglesia con las mujeres del liderazgo. No tengo ni idea qué se quedaron haciendo. El caso es que se quedaron. Cuando estábamos nosotros en medio del partido, yo llegué a Montería con 2 hijos. Una niña que cuando llegamos tenía 3 años y mi hijo tenía 4 meses. En ese momento mi hijo tenía como 1 año, ¿cierto? Como año y 3 meses, más o menos, una cosa así. Y recuerdo que mi hijo ya caminaba en ese momento y en medio del partido él levanta sus brazos para que yo lo cargue. Yo lo cojo y lo levanto y cuando lo levanto él se va hacia atrás. Entonces yo pensé que estaba jugando y lo levanté y cuando lo levanté mi hijo tenía los ojos completamente blancos y no podía respirar. Y comenzaba a hacer... pero no le entraba el aire. Yo no me pregunten cómo desde la casa donde yo vivía hasta la clínica son tal vez 5 minutos, tal vez son 5 minutos nada más, pero eso me hizo como unas 2 horas. Eterno. Fue un tema horrible. Estábamos, el liderazgo en ese momento éramos 7 hombres y los 7 nos metimos entre el carro. Un señor iba en el puesto del lado tratando de reanimar a mi hijo y yo le decía, dale respiración boca a boca, pero él no sabía qué hacer y lo único que le decía era, muchacho, reacciona. Me comí todos los pares, todos los semáforos, casi me llevo 3 ciclistas, frené en seco, chirriando llantas en la puerta del hospital, de la clínica, y cuando me bajé, pedí, por favor, necesito un enfermero. Tenía a mi hijo en brazos y un enfermero lo tomó, me lo quitó y se lo llevó para adentro. En ese momento yo me quedé afuera tratando de llamar a mi esposa. Mi hijo había entrado de urgencias,
y yo me quedé tratando de llamar a mi esposa. Yo no sé, yo creo que yo no hablé contigo. No, me mandaron llamar. Tal vez otra persona fue la que logró comunicarse con mi esposa, y mi esposa estaba a 3 minutos. Finalmente alguien llega o trae a mi esposa hasta la clínica, y en ese momento supimos que mi hijo estaba intubado, no podía respirar, estaban tratando de reanimarlo. Yo estaba muy angustiado, pastor, porque perder a un ser querido no es fácil, no es sencillo, y debe ser algo muy doloroso. Y estaba tan angustiado que en ese momento mi esposa me cogió de los hombros y me dijo: ven, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que en este momento tú hagas una oración conmigo y renuncies a la vida de Pablo. Y yo le dije: ¿cómo me vas a poner a renunciar a la vida de mi hijo? No, yo no voy a renunciar a mi hijo. Y le dijo, me dijo mi esposa: yo no quiero que tú renuncies a Pablo, yo quiero que tú renuncies al control de la vida de Pablo. Porque mientras tú no renuncias a Pablo, no le vas a soltar el control de la vida de Pablo a Dios. Y en ese momento mi esposa me guió en una oración donde yo le dije al Señor: Señor, yo renuncio a la vida de mi hijo y entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y contigo es suficiente para nosotros. Cuando dije amén, en el momento en que dije amén, entramos al cubículo de urgencias y mi hijo estaba sentado mirando para todas partes, como no entendía qué estaba pasando. ¿Qué pasó acá? Fue en el momento en el que yo renuncié, pastor. Esto, lo que estoy contando no es mentira, es cierto. Fue en el momento en el que yo renuncié al control de la vida de mi hijo, cuando Dios obró el milagro. Porque mientras tanto yo creía que yo era el autosuficiente y además el que quería controlar la vida de mi hijo. De hecho, no quería renunciar a la vida de mi hijo porque yo creía que necesitaba de mi hijo, que necesitaba de mi familia. No necesitamos de eso, necesitamos solamente de Cristo. O que renunciar era no quererlo, o que renunciar era decirle, bueno, que se muera, tranquilo. No es eso, no se trataba de eso. Entonces yo creo que en este tiempo que es tan complicado, yo pienso que es hora de soltarle el control de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestras familias, de nuestros negocios a Cristo, porque todo lo que nosotros necesitamos está escondido en Cristo. Pablo también dice, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, lo único que necesitamos es a Cristo. El resto es accesorio. Así es. Total. Qué momento. Wow, tremendo. Tremendo cómo ese momento ministra el corazón de todos nosotros. Sí, fue un momento duro, pero bueno. Sí, claro, la suficiencia y el decirle, Señor, todo está bajo tu control. Todo es Él, definitivamente todo es Él, todo es el Señor. Vale, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha hablado en esta hora. Gracias, Paz, gracias, Lulú. Gracias en serio por regalarnos este rato. Oremos a Él, porque como lo decíamos ahorita, se trata es de Él, ¿no? El invitado no soy yo, el invitado no eres tú, el invitado siempre va a ser el Señor. Y siempre tendremos que decirlo, lo que nos ocurre no es nuestra historia, es la historia de Dios en nuestra vida. Es lo que Dios ha hecho. Amén. Amén. Entonces oremos. Amado Señor, damos gracias. Gracias de todo corazón, Señor, por este momento tan especial que nos ha regalado con el Pascal y con Lulú. Oramos por ellos, Dios, de todo corazón pedimos que los bendigas, los respaldes, los guardes, los protejas, Señor. Sigas derramando gracia y favor sobre ellos allí, en ese lugar donde los has colocado, Señor. Ese lugar donde los has llevado a echar raíces, donde los has llevado a dar mucho fruto. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor Jesús, que tú eres suficiente, Señor, que en ti, Señor, encontramos la plenitud y el gozo, Señor, que es a través tuyo, Señor Jesús, que nos acercamos al Padre, que es gracias a ti, Señor, con tu muerte en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, Señor, que es gracias a ti, Señor, que nuestra eternidad está asegurada. Gracias, Señor Jesús, fuiste tú quien murió en la cruz, fuiste tú quien venció a la muerte del tercer día en la tumba, Señor, fuiste tú, bendito Jesús, eres tú quien está intercediendo delante del Padre por nosotros, fuiste tú quien se fue, Señor, a prepararnos esa morada celestial. Gracias, Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos enseñas, Jesús, y nos recuerdas, Dios, que en ti, Señor, hallamos esa plenitud, que tú eres suficiente, Señor. Gracias, Padre, oramos por cada corazón, por cada vida, por cada persona que está afligida, inquieta, preocupada, cargada, angustiada,
por cada persona que tal vez está colocando su mirada en lo terrenal, Señor. Hoy nos llamas a clavar nuestra mirada en lo eterno, Señor, como lo diría tu palabra. Fijen su mirada en el autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Gracias, Jesús, te amamos. Oramos en tu precioso nombre. Gracias, Señor. Guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.